organizado campañas tan destacadas como las de Aragón. Esa campaña ha pasado a la historia como la campaña del empecinado. Sometió a ciudades, puso a sitio a otras y recibió de buen grado la ayuda de otros guerrilleros. Fue desde luego toda una urdimbre estratégica y táctica que acompañó a Juan Martín Díez, el empecinado. Pero acabó la guerra. Después de la batalla de los Arapiles, librada en 1812, José Bonaparte abandonó Madrid. El empecinado fue uno de los primeros en entrar en Madrid. Pero las cosas se iban a torcer en la vida, en la biografía de este hombre. Llegó el absolutismo, llegó Fernando VII el deseado. Juan Martín se presentó ante su rey, al que siempre fue leal, pero también le ofreció una carta en la que se le combinaba a guardar fidelidad, jurar respeto y obediencia a la Constitución de Cádiz, a la Pepa de 1812. Y como es obvio, el rey absolutista por excelencia negó esta posibilidad y, es más, envió al exilio vallisoletano a Juan Martín Díez, quien por entonces era nada más y nada menos que mariscal de campo, una de las más altas graduaciones dentro del ejército español. Bueno, pues este exilio lo asumió y vio pasar el tiempo y vio cómo Fernando VII cometía cada vez mayor número de desmanes. El 1 de enero de 1820 la situación giraría 180 grados. El general Riego realizó su famoso pronunciamiento y a este le siguió el famoso también trienio liberal. En estos 3 años, también de zozobra en América, pues íbamos perdiendo las colonias a ritmo acelerado, pero en estos 3 años el rey Fernando VII tuvo que asumir la Constitución de Cádiz. No le quedaba más remedio, no le quedaba otra, pero sin despreocupar su cuestión internacional, su frontera internacional, en la que pidió ayuda a los países de la Alianza, a los países europeos, los cuales se la sirvieron en forma de los 100.000 hijos de San Luis. Estos entraron, irrumpieron en España en lo que se llamó la Guerra de la Lealtad, y fue un momento difícil, pues Juan Martín Díez en los 3 años del trienio, en el trienio liberal, había sido incluso gobernador de Zamora y había luchado contra sus antiguos compañeros, los cuales habían abrazado el absolutismo al grito de ¡vivan las caenas! Ya sabéis que el grito liberal era ¡viva la libertad! Y a este respondían los absolutistas con ¡vivan las cadenas!, aunque se decían caenas. Bueno, pues eso, ¡vivan las caenas! Pues el cura Merino, hombre brillante en la Guerra de la Independencia, era absolutista, convencido, y se enfrentó, con poco éxito, a los hombres del empecinado. En fin, que 3 años dificilísimos, 3 años otra vez de sangría, de muerte, de destrucción, la eterna constante en España, en esta España decimonónica. En 1823 todo estaba perdido para la causa liberal, pero el empecinado se mantuvo terco y obstinado y decidió seguir siendo leal, seguir siendo obediente a la Constitución de Cádiz, la única que él entendía como justa y verdadera. Y mantuvo su partida, eso sí, a duras penas, los tiempos habían cambiado. En 1825 fue detenido en Olmos, en Valladolid, a cambio de que sus hombres no lo fueran. Y con graves humillaciones fue incluso recluido en una especie de jaula y bueno, sometido a toda suerte de vilipendios, gravísimos insultos, fue escupido por los afines al absolutismo, fue conducido a Roa de Duero, en Burgos, y allí le esperaba un inevitable fin. Un hombre curtido, un hombre inteligente como él, un hombre también rudo, sabía que no le podía esperar otra cosa sino la muerte. El 19 de agosto de 1825, sin llegar a cumplir los 50 años de edad, aquel hombre de aspecto temible, porque era un hombre muy bravo, muy fuerte, musculoso, un hombre que incluso, pues bueno, tenía gestos agraciados, tenía un rostro agraciado, tenía un cierto atractivo físico, pero fuerte, parecía un Hércules de aquella época, pues fue conducido al cadalso tras haber sido sentenciado a muerte. Fue una escena horrible, dantesca, impropia para un héroe popular como él había sido. El rey Fernando VII no quiso contemplar su brillante hoja de servicios, no quiso entender que aquel hombre pues había servido simplemente a la causa de la libertad,
Y bueno, pues se cuentan muchas cosas sobre la muerte del empecinado. Se dice, por ejemplo, que su mujer, Catalina de la Fuente, se paseó delante de él ese día en brazos de un absolutista, de un oficial absolutista, cosa que enervó el ánimo del empecinado. También se cuenta que en el camino al cadalso, pues había sido condenado a morir ahorcado, exigió a gritos que se le fusilase como militar que era. Él siempre se había sentido un militar y quería que le fusilasen, pero también le negaron esto. Cuenta la historia que Juan Martín Díez el empecinado, en un acceso de rabia, rompió sus cadenas, rompió sus grilletes penitenciarios y que se abalanzó sobre los hombres que le custodiaban. Estos no tuvieron el menor inconveniente en coserle bayonetazos. Lo más grave, lo más denigrante, posiblemente sea que ese cuerpo ya pues baldío, ese cuerpo abandonado de la vida, fue conducido, una vez muerto, una vez cadáver, fue conducido al cadalso y allí se cumplió la pena. Fue ahorcado, ya muerto, y exhibido públicamente para escarmiento de otros que abrazasen la causa de la libertad. Y así murió el empecinado el 19 de agosto de 1825, pero lo que no murió fue su leyenda, y esa recorrió toda España, sembrando de optimismo el alma de aquellos que seguían apostando por esa Constitución, por ese momento de dulzura, de libertad que vivió el pueblo español, al menos durante un tiempo. Juan Martín Díez y ese apodo, el empecinado, que desde entonces cobró carta de naturaleza para todos aquellos tercos, cabezones, obstinados, aquellos que defienden sus ideas hasta el final, si este es necesario. Juan Martín Díez, el paradigma de los guerrilleros españoles que opusieron toda su rabia, toda su voluntad, su escasez de medios a los invasores franceses, considerados por entonces, no lo olvidemos, el mayor ejército del mundo, la mejor maquinaria bélica del momento, que sin embargo encontró el mayor de sus obstáculos, el mayor de los parapetos, en aquellos hombres y mujeres que se habían echado al monte pensando que su nación, que su país, debía seguir viviendo en libertad. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián.